Bienvenidos, estimados oyentes, a tu programa Panorama Humanístico, un espacio radial dedicado a difundir la labor de la Facultad de Humanidades. Esta labor es desempeñada por los estudiantes, profesores, administrativos y egresados que han tenido la oportunidad de formarse en nuestra facultad. Hoy nos acompaña un invitado especial, el profesor Mario Enrique de León, profesor de Sociología, quien abordará la temática determinantes sociales de las políticas científicas y tecnológicas 1903-2020. Bienvenido, profesor Mario, a este espacio radial. Hola, muy buenos días. Saludo a todos los oyentes y te doy las gracias por la invitación. Bien, vamos a iniciar porque el tiempo definitivamente a veces se nos queda muy corto y partimos de lo esencial. ¿Qué son las políticas científicas y tecnológicas y sobre todo en Panamá, ¿no? En el caso panameño? Claro, bueno, primero que nada, esto que vamos a compartir hoy es producto de una investigación que estoy llevando a cabo en la Universidad de Barcelona. Esta es mi tesis doctoral. Trata sobre los determinantes sociales de las políticas científicas y tecnológicas de Panamá durante el periodo 1903-2020. Soy, como ha señalado, soy docente del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá y a la vez estoy becado por Senacid, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es lo que me lleva entonces a estudiar mi doctorado en la Universidad de Barcelona. Entonces, realizando esta investigación, me hiciste una pregunta, ¿qué son las políticas científicas y tecnológicas? Bueno, las políticas científicas y tecnológicas realmente son todas las acciones que tienen como fin crear y aumentar las capacidades técnicas y científicas de una sociedad. Estas pueden ser llevadas a cabo por el Estado, el sector productivo, las universidades e incluso por la sociedad civil. Ahora bien, cuando hablamos de políticas científicas y tecnológicas en su sentido estricto, hablamos que su origen es a partir de la década del 50 en adelante. Y esto genera una pregunta o una crítica. Bueno, si las políticas en su sentido estricto, es decir, las que son explícitas, formalmente escritas en programas, proyectos, etcétera, llevadas a cabo por los distintos estados, no solamente, no me refiero a Panamá, sino en términos generales, ¿por qué entonces yo parto desde 1903 y por qué no a partir de la década del 50 del siglo pasado? Bueno, esto tiene una explicación y es la siguiente. A los investigadores o aquellos que se ocupan de estudiar las tendencias y hacer evaluaciones de las políticas científicas, se restringen, se delimitan a analizar las políticas científicas explícitas, es decir, las que son llevadas a cabo por el Estado. Sin embargo, yo tomo de un autor argentino llamado Amílcar Herrera que habla sobre las políticas implícitas, que son aquellas que son movidas por las demandas de una sociedad. De modo que las políticas científicas, en su sentido implícito, son previas a las políticas explícitas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Esto me causa interés. Entonces, ¿no es el Estado el que
formula, digamos, la demanda, que reconoce la demanda, sino es la sociedad la que le da al Estado. Entonces, esta es mi demanda y tú como figura simbólica institucional estableces políticas. Correcto, correcto. El Estado debe responder a esas necesidades. Pero no, vuelvo y repito, como existen las implícitas y las explícitas, también podría haber respuestas desde las universidades públicas y privadas, desde los sectores productivos e incluso desde los movimientos sociales. Y de eso entonces me ocupo yo en mi tesis doctoral, de analizar no solo las políticas explícitas, también las implícitas. En Panamá, las políticas científicas explícitas surgen a partir de la creación de CENACYT. CENACYT fue creado en 1997 y el primer PENCYT, que es, digamos, la primera política quinquenal de esta institución, es a inicio del siglo XXI, en los años 2000, creo que es del 2004, si mal no recuerdo. Creo que hay una diferencia entonces ahora con esto, bueno, de demandas y política. ¿Está estudiando usted entonces las demandas de la sociedad o las políticas? Bueno, pero son demandas que se transformaron en política. O sea, la política es una respuesta a la demanda. Y entonces entramos un poco ya en el contenido. Si vamos hacia 1903, había una demanda de dos factores predominantes en la sociedad panameña. Por un lado, el proyecto nacional transitista, que en 1903 estaba en crisis, había una crisis de acumulación, ya que en el pasado reciente se había experimentado la guerra de los 1000 días, y anterior a la guerra de los 1000 días el fracaso del canal francés. Entonces, los sectores empresariales en Panamá, los sectores comerciantes, estaban en una crisis de acumulación. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Reflotar su modelo de acumulación. ¿Cómo ellos encuentran la forma de reflotar su modelo de acumulación? Pactando con Estados Unidos. ¿Qué pactaron con Estados Unidos? La separación de Panamá de Colombia. ¿A cambio de qué? De la posibilidad de que Estados Unidos construyera una vía interoceánica a través del Istmo de Panamá. Entonces ellos entendían que esa mega obra iba entonces a reflotar su proyecto de acumulación. Ahora, Estados Unidos también tenía sus intereses. ¿Cuáles eran los intereses de Estados Unidos? Expandirse militar, económica y políticamente en el continente. Tener salida hacia el Pacífico. Hay que hacer memoria que antes de 1903 Estados Unidos no tenía salida al Pacífico, porque en el siglo XIX, digamos que el centro de Estados Unidos es la costa este, no el oeste. El oeste era un desierto que ellos recién habían conquistado después de haber derrotado a México en la mitad del siglo XIX. Entonces Estados Unidos quería tener sus flotas, quería también repoblar el oeste, quería asegurar los mercados de Asia y quería expandir su influencia en todo el continente. Y para ello, el Canal de Panamá. Y surge la necesidad panameña de liberarse de una política, no sé, como la Colombia, ¿no? Esa Colombia. Entonces. Bueno, yo no creo que... no comparto esa posición, porque no se trata... Entre Panamá y Colombia no hubo una relación de dominados y dominantes. No, en todo lo contrario, esa relación empieza justamente con ese acuerdo entre los sectores comerciantes panameños y Estados Unidos. Entonces, una vez dado el pacto entre Estados Unidos y los sectores empresariales panameños, construir el Canal de Panamá
requería de conocimientos científicos y tecnológicos. El cuerpo médico de Estados Unidos y el cuerpo de ingeniería del ejército de Estados Unidos se toman la tarea de llevar a cabo una serie de investigaciones científicas en el territorio panameño. Ahora, estas investigaciones no las podemos ver aisladas, porque en el pasado reciente, durante la administración del Canal Francés, también hubo investigaciones científicas, no solo en la ruta de tránsito, sino en todo el territorio. Y podemos irnos más atrás, a mitad del siglo XIX, para la construcción del ferrocarril, también se necesitó exploraciones científicas en el territorio. Entonces estamos hablando de que en Panamá, durante prácticamente medio siglo, hubo una tradición de exploraciones científicas y de importaciones de tecnología, porque el ferrocarril, por ejemplo, no es un invento panameño, eso proviene de otras partes del mundo. Con eso podríamos suponer o tener la hipótesis de antes de un desarrollo hay políticas científicas y tecnológicas, ¿no? Correcto. Que pueden ser explícitas o implícitas. En este caso, la compañía norteamericana que construyó el ferrocarril llevó a cabo las investigaciones que requería, posteriormente los franceses y luego en el siglo XX los norteamericanos en la construcción del canal. Ahora, en esas políticas el Estado colombiano y después el Estado colombiano no están involucrados, pero son políticas que se están dando dentro de nuestro territorio y por eso mi interés en ellas. Claro, ahí me suele ahora la cuestión, entonces Colombia no hizo exploración científica en caso Panamá. En estos casos no. Dejó Panamá, por decirlo así, que eso existiera sobre... No podría hablar sobre el resto, pero digamos en estos casos puntuales que están vinculadas con la modernización de la ruta de tránsito, no. Son todas exploraciones que fueron llevadas a cabo por empresas privadas o por extranjeros o por estados foráneos. Es decir, que usted al identificar este periodo ya ubica, por decirlo así, a este agente Estados Unidos como el que impulsa. Claro. El que impulsa, ¿no? La necesidad de los Estados Unidos, en este caso su necesidad de expandirse, de tener salida al Pacífico, requería de la modernización de la ruta de tránsito por Panamá, y entonces esto genera una política científica. Para el oyente, un ejemplo, ¿cuál sería concretamente una política científica? Algo puntual, algo que el oyente pueda decir, oye, lo estoy experimentando en la actualidad. En la actualidad, bueno, vamos a remitirnos al caso que estamos desarrollando. Para construir el canal, los norteamericanos tuvieron que implementar una política de saneamiento ambiental. Eso es una política científica. Ahora, no está escrita explícitamente como una política científica como tal, pero lo es en la práctica, en la medida que se genera un conocimiento para solucionar un problema al que ellos no podían ignorar. O sea, de hecho, esa política define la posibilidad de construir el canal en Panamá. De otra manera, no lo hubiesen logrado. Es decir, que no hay como un texto formal, es una política, es lo que vamos a hacer, trazar como Estado, como gobierno, pero la realidad demanda esto. Correcto. Bueno, ese es un ejemplo. Y respecto a, bueno, quizás en el mismo contexto... En el presente, sí. Si nosotros tendríamos que revisar los PENSIT, que son los programas... No recuerdo muy bien el nombre específico, pero son los programas SENACI, son programas quinquenales donde ellos plantean formalmente cuál será su política en los próximos 5 años, en términos referente a ciencia y tecnología. Ciencia, tecnología e innovación.
Y fuera de ese plan de Senacid, usted como, bueno, como profesional, docente, ciudadano también, y lo nota, bueno, usted reconoce, esta es una política tecnológica. ¿Cuál sería ese caso? Bueno, ahí, por ejemplo, las importaciones de bienes tecnológicos es una política tecnológica. Eh, pero habría que preguntarse, bueno, ¿a nosotros nos conviene importar tecnología y nada más? ¿O por qué no nos hacemos la siguiente pregunta? ¿Por qué mejor no crear esa tecnología que requerimos dentro de nuestro territorio? Entonces van a haber múltiples respuestas, como por ejemplo, no, es muy costoso, no están las capacidades, etcétera, etcétera. Pero las políticas se crean en función de las necesidades de nuestra sociedad. Y yo sospecho que en Panamá la raíz de que no haya capacidades o las suficientes capacidades científicas y tecnológicas es porque no existe tal demanda en Panamá. ¿Por qué no existe tal demanda en Panamá? Porque el núcleo de nuestra economía gira en torno al tránsito, al servicio, al comercio. Y estas actividades, la naturaleza de estas actividades no demandan de ciencia y tecnología. Me surgen ahora dos cuestiones. La primera es que, pues lo ha dicho, y es bueno, primero surgen a partir de la necesidad de la sociedad. Bien. La otra cuestión sería entonces, ¿quién determina estas necesidades? Y la otra pregunta sería también, aparte de las necesidades, ¿quién determina las capacidades? Diciendo como, bueno, Panamá no puede importar porque no tiene la capacidad, tecnología, no puede hacer tecnología porque no tiene la capacidad. La cuestión sería, me interesa la primera, las dos me interesan, pero ¿quién determina estas necesidades? ¿Quiénes determinan esta necesidad? La dinámica de la propia sociedad, por ejemplo, principalmente el sector económico, las distintas actividades económicas que se desarrollen en una sociedad. Hablemos del caso puntual de Panamá. Estamos hablando de un país que está la economía de este país está hipertrofiada por el sector servicio. Prácticamente representa entre el 70 al 80% del Producto Interno Bruto. Estas actividades requieren de muy poco conocimiento científico y de bienes tecnológicos. Y ese es nuestro gran problema, es la forma en que está estructurada nuestra economía. Si nosotros tuviésemos una gran industria, las cosas fuesen distintas. Y eso explica también por qué las universidades de Panamá, todas en general, están aisladas de la sociedad misma. Porque no tienen forma de cómo integrar sus distintas unidades académicas, sus distintas unidades de investigación a la dinámica de la sociedad. Claro, porque queda, digamos, a merced del Estado si establece o no un avance tecnológico, alguna propuesta de investigación que se pueda adoptar como política de Estado. Bueno, a ver, a veces me pregunto, ¿por qué el Estado, por ejemplo, en el Estado panameño hay 5 universidades públicas y el Estado panameño no se respalda sobre esas 5 universidades públicas? Si hacemos una sumatoria de toda la planta docente y de investigadores que hay en esas 5 universidades públicas, estamos hablando de que el Estado panameño tiene más de probablemente 10.000 asesores, pero no hace uso de esos asesores. Cuando requiere de algún tipo de asesoría, en el rubro que sea, acude a asesores internacionales. O sea, no hay un vínculo entre universidad y Estado, entre universidad y el sector privado. Claro. Para que haya un desarrollo científico y tecnológico en una sociedad debe
las universidades, que son las estructuras científicas y tecnológicas, además de las universidades, los laboratorios y todos los centros de investigación que pueda haber en una sociedad, deberían estar articuladas con el Estado y con el sector productivo. Esto es lo que Jorge Sabato llama lo que llaman el triángulo de Jorge Sabato. Habiendo, digamos, profesionales, estimado oyente, las universidades forman y crean, y los profesionales académicos tienen para contribuir a la sociedad, porque comprendo que estas capacidades técnicas, tecnológicas, están para el uso de la sociedad panameña. La siguiente cuestión, ahora le formulé la pregunta, ¿quién determina estas necesidades? Y la otra es, bueno, ¿quién determina las capacidades? ¿Quién decide o cómo se decide? Puede ser importadora de tecnología, no puede ser importadora de tecnología. Bueno, alguien como tal no determina las capacidades. Cuando hay una necesidad por resolver, se hace la siguiente pregunta. Bueno, esto lo podemos resolver nosotros aquí adentro, necesitamos la ayuda del exterior. Y en función de eso, entonces, se toman las decisiones adecuadas. Por ejemplo, cuando requerimos, en el pasado, cuando el Estado panameño decidió expandir el canal de Panamá, o sea, la construcción del tercer juego de esclusa. Exacto, sí. Hubo referéndum. Hubo un referéndum, bien. El pueblo panameño votó que sí. Exacto. Bueno, se aprobó. Ahora, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Se apoyaron sobre la ciencia nacional o se apoyaron sobre conocimientos creados en otras partes del mundo? Se apoyaron en conocimientos que se crean en otras partes del mundo. Y lo mismo ha ocurrido para las distintas megaobras que ha llevado a cabo el Estado panameño, el metro, el tercer puente sobre la vía acuática y demás. Ahora, pero si continuamos esta forma de solucionar nuestros problemas, vamos a mantenernos en los mismos niveles en que hoy nos encontramos, en los mismos niveles en términos de ciencia y tecnología. Deberíamos darle la vuelta a eso. Claro, claro. Mire, ahí pienso, por ejemplo, lo que usted mencionaba del triángulo de Sabato. Ajá. Es, por ejemplo, si un Estado que establezca algo como no somos capaces, pero que no está articulado con esos más de 10.000 asesores gracias a las universidades, es como decir, bueno, yo no sé que somos capaces, pero te digo a la sociedad y a un equipo extranjero que no somos capaces, pero quizás haya otros que sí saben. Y la otra cuestión, yo he pensado, profe, y seguro el oyente también, nosotros deberíamos ser expertos trabajando con la humedad y con el calor, con estos cambios de clima, porque tenemos, digamos, toda esa experiencia. Y ¿dónde surge entonces esa capacidad de conocimiento? ¿Por qué no lo hemos implementado en nuestra sociedad panameña? Yo creo que porque acá hay que hablar también de, bueno, quiénes son los que dirigen a este país. Yo creo que los sectores dirigentes de este país son antinacionales. Entonces, cada vez que a ellos se les presenta un reto, una necesidad, miran hacia afuera y no hacia adentro. No tienen ningún interés de generar capacidades internamente. Tal vez les genere un poco de miedo eso. De generar capacidades. De generar capacidades internas. Probablemente les genere un poco de miedo a ellos. También hay prejuicios. Muchos de ellos han adoptado prejuicios propios de otras partes del mundo. Entonces, consideran al nacional como incapaz. Claro, sí. Incapaz.
Eso, digamos, eso es una discusión que entra en otro plano, Sí. en otro plano, pero hay un poco de eso también. Bueno, estimado oyente, sabe que las universidades generan capacidades, estos institutos, cuando usted se forma, generan capacidades y por tanto se puede contribuir con aquella investigación para que se use en la ciudad, ¿no? Sí, en panameña. Lo que hay que ver es cómo se articula con un Estado, con instituciones que puedan, digamos, digamos, incidir en mayor población, ¿no? Porque yo solo haciendo una investigación, ¿cómo le llega entonces al resto de los panameños? Bueno, ahora, hablar de ciencia, hablar de política científica y tecnológica es hablar también de poder, de relaciones de dominación. Nada es neutro. También estamos hablando de posibilidades de transformación a partir del uso de estos conocimientos. Por lo tanto, las políticas están orientadas, tienen un destino. Pero ¿quiénes entonces redactan, quiénes escriben, quiénes planifican esas políticas? ¿Cuáles son sus intereses? Esas son las preguntas que tenemos que realizarnos. ¿Cuáles son los intereses de aquellos que formulan esas políticas? ¿Qué quieren solucionar? ¿A quién quieren beneficiar? ¿A qué grupo de la sociedad quieren beneficiar? Y no podemos ignorar esas preguntas, ni mucho menos asumir que quienes hacen ciencia o quienes gestionan la ciencia no tienen intereses políticos, ideológicos o económicos. Sí, sí lo tienen. Y por esta razón yo estoy realizando esta investigación, porque esta investigación, esta tesis culminará con un estudio profundo sobre los últimos PENSI. Y bueno, cuando tenga mis hallazgos finales, vendré acá nuevamente a presentar. Bueno, ya sabes, estimado oyente, está pendiente de esos hallazgos. Notaron que el tema es bien complejo e implica, digamos, una conexión con poder, política, ciencia y tecnología. Nos vemos en tu siguiente programa de Panorama Humanístico. Ha sido un grato placer estar con ustedes.